Hola, muy buenas noches para todos. Gracias, Lucas Martínez, por su presentación. Me siento muy halagada. Me alegra muchísimo estar compartiendo acá con ustedes. Quisiera confirmar el audio. ¿Me confirman, por favor, con un sí, si me escuchan en los comentarios, por favor? Gracias. Me place mucho estar acá compartiendo este espacio de ustedes y para ustedes, pensado para que ustedes comprendan un poquito más el alcance de la topografía en espacios de proyectos viales. Bueno, quisiera preguntar, eh, de pronto ustedes tienen algún conocimiento en topografía, levanten la mano, por favor. Por ahí me responden que sí. Y de pronto, ¿qué se les ocurre? Voy a activar micrófonos. Por favor, regálenme ustedes que entienden como topografía. Aló, ¿si me escucha? Fuerte y claro. ¿Cómo está, mi estimada? Muy buenas tardes y saludos cordiales para todos los que conforman este prestigioso programa y los integrantes. Sí, para mí siempre me ha gustado, tener la curiosidad, pero nunca he tenido la oportunidad. Mi especialidad pues es agropecuaria, soy de Ecuador y muy agradecido por ustedes compartir esto y yo sí quiero aprender. Ok, ¿y qué entiendes como topografía? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, a mí se me viene a la mente que es todo lo que tiene que ver con la medición de terrenos, de algo que trate de salir pues lo más exacto posible. Me parece exacta tu definición. Ay, Ari, que te lo tragaste. No lo escuché. Bueno, así como he visto en los comentarios, que me dicen que la medición de la Tierra, vamos a definir la topografía como esa ciencia o técnica, arte u oficio que nos permite describir y representar la forma detallada, la superficie de un terreno, incluyendo sus formas naturales como ríos, montañas, valles, cerros y también formas artificiales como edificaciones, caminos, o pues, construcciones en general y es muy útil. Ya sabemos que la ingeniería la abarca muy bien, pero también en otros ámbitos como geología, arquitectura, es vital para los proyectos, ya que nos permite con ella hacer muchísimas cosas. Pero ya entrando en materia, con el diplomado de topografía vial, tenemos 4 módulos. En los 4 módulos, el módulo 1 tenemos fundamentos técnicos de la topografía, el día de hoy. Mañana tendremos levantamientos topográficos en el contexto vial. El módulo 3, que será el jueves, tendremos replanteo de obras viales. Y el módulo 4 y final, el día viernes, control topográfico y seguimiento de obra. Este módulo fue pensado para que ustedes se lleven un poquito de información, porque eso es un mundo enorme y la idea es que ustedes por cuenta propia, a través de PracticeAct, puedan seguir ampliando su conocimiento, que les sirva mucho en sus vidas profesionales y académicas. Entonces, ya entrando en materia, vamos iniciando con el módulo 1, Fundamentos Técnicos, donde lo tenemos dividido en 5 temas. Estos 5 temas son el rol de la topografía en proyectos viales, en diseño, ejecución y control, la instrumentación, o sea, los equipos que normalmente vemos en proyectos viales, estaciones totales, nivel óptico, equipos receptores GNS o GPS diferencial, también conceptos claves de la topografía vial, como el eje vial, la rasante, la pendiente,
el peralte y secciones. También tenemos una pequeña introducción a curvas horizontales y verticales y qué papel juegan estas dentro de la topografía vial y la normativa básica y referencias topográficas oficiales. Bueno, como bien ya lo hablamos, la topografía es la encargada de describir y representar. Esta juega un papel muy importante ya que garantiza que el diseño, la construcción y el control de una vía se ajusten al terreno real, que no pase en proyectos de que de pronto se pueda desplazar el eje o de pronto se calcula mal el movimiento de tierra. La topografía nos permite ir controlando todo ese tipo de situaciones. Aparte de que nos permite transformar una idea de proyecto vial en una realidad segura, funcional y eficiente. Como lo veremos más adelante, el tema de la seguridad en vías es muy importante. Entonces, digamos, la topografía nos permite controlar ese tipo de escenarios para que no se entren en ese tipo de errores que pueden hasta llevarse vidas humanas. La verdad es cuestión de seguridad. Y nos sirve como un lenguaje técnico entre ingenieros proyectistas y constructores, porque como también lo decía inicialmente, todos, absolutamente todos, necesitamos de la topografía y es como, a modo de ver, como un lenguaje universal, porque como se utiliza para varias ramas, en realidad pues todos debemos de conocerlo. Ya entramos como en la fase de diseño de la topografía vial. Vamos a hablar en cualquier obra en general. En cualquier obra nosotros necesitamos un levantamiento topográfico. No necesariamente el levantamiento, también actividades de replanteo o localización. Por eso, en cualquier proyecto de ingeniería, siempre dentro del presupuesto va a haber un ítem que se llama localización y replanteo. Este ítem nos conlleva pues muchas cosas dentro de la obra, dependiendo de lo que vayamos a ejecutar, pero la topografía podría decirse que es el inicio y el fin de cada proyecto. Ya más adelante lo veremos por qué. Entonces, desde la fase de diseño, iniciamos con el levantamiento topográfico, con las herramientas adecuadas, la, la información necesaria, porque esto nos sirve como base para el diseño geométrico de la carretera. Que ya el diseño geométrico es un mundo muy amplio y extenso, y para los que les gusta las carreteras, lo pueden ahondar en profundidad y no se sentirán decepcionados porque es maravilloso. Se hablan desde muchos temas y se combinan la ingeniería con la topografía, pero digamos que partiendo de ese diseño va un levantamiento topográfico inicial. Cuando ya iniciamos a diseñar la vía, empezamos a definir el eje vial. ¿Qué pasa con la definición de ese eje vial? Hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, factores naturales, afluentes, eh, acantilados, condiciones naturales que no permiten que la vía se desarrolle. Entonces yo no puedo forzar a que mi eje de vía pase por ese tipo de lugares. Además, que también hay otro tipo de restricciones como las zonas de protección o resguardos indígenas. Entonces dicen, yo voy a construir una vía por este tramo, pero hay que revisar eso, que no tenga alguna restricción arqueológica, que no tenga lo que les decía de resguardo, zonas de protección ambiental. Entonces uno tiene que empezar a jugar con eso y también se le suma de que, por lo menos en Colombia, donde yo soy, estamos muy cerca a terrenos montañosos por las cordilleras. Entonces son topografías muy quebradas, donde tenemos que tener en cuenta las vaguadas y los contrafuertes de las montañas. Las vaguadas y los contrafuertes es como la forma, las vaguadas es por donde circula el agua, el contrafuerte es como la montaña más sobresaliente dentro de la vía. Entonces, teniendo todo ese montón de cosas mínimas para trazar el eje de vía, también tenemos que revisar la topografía, de que por dónde estamos tirando el eje de vía, dicho coloquialmente, no haya que hacer un corte de más de 80 metros o 200 metros, porque eso acarrearía una construcción de un túnel. Entonces uno también empieza a jugar como con esos factores, dependiendo de la topografía,
del terreno, por eso es súper importante el levantamiento topográfico inicial y ya uno realiza las alternativas de trazado, que también se apoya, como les decía, con estudios de impacto ambiental, drenaje y estabilidad de taludes. Luego tenemos el rol de la topografía en la ejecución y control. Aquí ya entra un tema que ya lo mencioné hace un ratico y es el replanteo. De pronto en los comentarios me pueden contar ustedes qué entienden como replanteo. Por acá me dicen demarcación de terreno, lo contrario al levantamiento, plasmar las medidas del diseño a campo. Y efectivamente, muy buenas las apreciaciones. Eh, el replanteo, en palabras muy comunes, es pasar lo que tenemos en plano al terreno. Eso es el replanteo topográfico. Entonces, cuando pasamos a replantear, vamos a llevar todos los elementos geométricos de la curva. Podemos ubicar las obras de drenaje, alcantarillas u obras transversales, como los conozcan en su país, que nos permiten, pues, como el drenaje de la vía. Podemos marcar estructuras importantes como Bosculver, dependiendo de si es urbano o rural, manholes, entre otras. También en la ejecución y control de los proyectos viales, la topografía juega un papel muy importante, tanto en la verificación continua del cumplimiento del diseño como el control de cortes y rellenos durante la obra. Cuando inicia la fase de construcción de la vía, las vías deben tener unas pendientes y esas pendientes deben ser controladas ya que permiten la evacuación del agua lluvia y, y también del agua escorrentía. Entonces, por eso se deben casi que tener muy en cuenta este tipo de cosas porque imagínense ustedes una vía que se inunde, pues es muy común, pero digamos eso acarrea eh, que hayan demoras en los desplazamientos más adelante, que digamos o que las obras de drenaje pues no cumplan su función porque quedaron más arriba, entonces más arriba de la cota de inundación. Entonces es muy importante la ejecución de la obra, tener control topográfico. Eso es lo que se busca. De pronto hasta acá tienen dudas, preguntas, comentarios. Voy a activar micrófonos. Mm, mm. Ahora sí, cuénteme, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? Eh, Maestra, buenas noches, saludos desde Perú. No sé si me copia. Sí, fuerte y claro. Ah, perfecto. Bueno, el replanteo es pues la medición a un proyecto para verificar los puntos y las coordenadas, sobre todo, como usted ha señalado. Por ejemplo, un proyecto podría haber sido diseñado en el año uno y en ese invierno del año uno podría haber generado algún efecto geológico el tramo en que se ha trabajado al elaborar el expediente o el proyecto inicial. Y entonces para volver a generar el trabajo se tiene que replantear, significa comprobar las mediciones en campo de un proyecto ya planificado o ya medido, volver a comprobar, a identificar los puntos que inicialmente se han localizado para un proyecto vial, en este caso, ¿no? Eso sería mi comentario. Sí, está bien, está bien. Porque, Hola. sí, hola. Una pregunta, tengo una pequeña inquietud. De pronto,
Y ya cuando terminemos todo este proceso de la capacitación, ¿será que nos van a dar algún material de grabado para nosotros podernos retroalimentarnos con el tiempo? Sí, señor. Tengo entendido que ustedes pueden volver a ver las sesiones porque van a quedar grabadas y también pueden tener acceso a este material. Ok, muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Desde Colombia, Barranquilla, Atlántico. Me llamo Dionisio Puerta, constructor de obras civiles. Bueno, la cuestión es llevar desde las mediciones de un plano a planta real. Eso sería replanteo. Equivalente, pues sea vía, puede ser infraestructura grande como edificaciones y canales fluviales. Pero la idea es llevar lo que está diseñado a planta real, se replantear. Exacto. En mi entendimiento. Gracias. Sí, señor. Muy buena su apreciación. Buenas tardes. Sí, claro. Te escucho. Buenas tardes, mi nombre es Jesús González, soy arquitecto, de acá de la ciudad de Papantla, Duarte, Veracruz, México. Bueno, pues el entendimiento de los replanteos, pues es de llevar todo lo que se tiene en un diseño que ya se hizo, como dijo el compañero, con anterioridad, porque también ya se hizo también topografía con anterioridad para poder llegar a hacer ese diseño y poder plantarlo ya como realmente se tiene pensado y como realmente se hicieron los cálculos para todo lo que es lo que es carreteras, este, ahora sí, ¿cómo se llama? Cunetas y todo lo que conlleve todo el proyecto. Para mí eso es un replanteo. Sí, señor, es correcto. Muchas gracias por su apreciación. Bueno, continuando con la clase, vamos a hablar sobre la instrumentación utilizada en la topografía vial. En topografía hay muchos equipos, valga hacer la aclaración, hay muchísimos equipos, hay unos más tecnológicos que otros, hay muchísimos, pero de los que más se ven en las obras de infraestructura vial, tenemos inicialmente el nivel óptico. El nivel óptico está compuesto, o por lo menos sus componentes habituales, está el trípode, la regleta, mira o mirilla, como la conozcan en sus países, y ya como tal el nivel. Hay digitales, hay electrónicos o hay como estos que son como más sencillos. Esos instrumentos nos permiten hacer nivelación geométrica. ¿Esta nivelación geométrica en qué consiste? Bueno, entonces nosotros estamos dentro de la obra y necesitamos nivelar un ejemplo, la tubería de la alcantarilla, obra transversal o obra de drenaje, como la conozcan en sus países. Entonces nosotros lo que hacemos es pararnos en un punto donde tengamos visual tanto de la tubería como de el punto que llamamos base marcada o base, que es el punto donde tenemos la cota conocida, porque como es una nivelación, acá solamente vamos a hablar de niveles. Entonces, este levantamiento o nivelación, más de nivelación, inicia nosotros ubicamos el equipo, lo nivelamos en campo, le decimos a nuestro auxiliar de topografía, cadenero, como lo conozcan en sus países, que se pare en la base marcada donde tenemos la cota conocida y ya cuando nosotros leemos la regleta y lo sumamos a la base marcada, a la cota que tenemos de la base marcada, nos va a dar la altura del instrumento. Entonces, como pueden ver en la imagen donde se representa el círculo, hay una línea en la mitad, ese es como el plano de nivel que tiene el equipo. O sea, yo ya sé que la altura instrumental es la altura de esa mirilla que tiene el equipo. Cuando yo ya desplazo la regleta a la tubería, yo ya empiezo
a restar los niveles que me va marcando y yo con eso puedo verificar si asciende, si desciende el nivel. Y hasta pues si tengo ya dos cotas y una distancia, puedo calcular la pendiente de la tubería. Entonces, básicamente, así a grosso modo, así se hace como un levantamiento, una nivelación geométrica, perdón, y lo que hace pues este equipo, como les decía, es utilizar una línea de visión horizontal para medir diferencias de alturas. Y es fundamental para llevar el control del nivel de las rasantes, las pendientes, del perfil longitudinal, entre otras. Digamos este equipo solamente nos ayuda a comprender niveles. Es un equipo muy básico, muy útil dentro de la topografía y en otros campos de la ingeniería también. Luego tenemos el más común. Para mí ese es el más común. En cualquier obra debe haber mínimo una estación total. Esta estación total es un equipo muy completo. Nos combina un teodolito electrónico, un distanciómetro y una computadora. ¿Por qué una computadora? Porque ella almacena información y la transforma. Las partes principales del equipo está el lente del telescopio, la pantalla y con su teclado, el distanciómetro, su trípode y su prisma, que es con el que se toma la distancia. Como les dije, es un equipo muy completo, nos permite medir distancias, ángulos horizontales y ángulos verticales. Su uso es muy amplio, tanto en nivelaciones, levantamiento topográfico y nos permite calcular coordenadas. En la topografía vial se utiliza para levantamientos, replanteos y un modo detallado de uso dentro de los levantamientos es, yo me debo de parar o posicionar en la base donde yo tengo ya una coordenada norte, este y una cota o nivel o altura conocida. Y después de que yo nivele el equipo, ya tenga todo posicionado, este equipo funciona a través de la radiación. ¿Qué entendemos como radiación? Empezamos a radiar puntos, a tomar información, pero no es solamente radiar y ya. Yo tengo que tener, antes de empezar a tomar puntos dentro del levantamiento, un punto de referencia. Y lo veremos más adelante, que ya sería otro punto con coordenadas conocidas, un punto del Instituto Geográfico Nacional, perdón, donde yo ya sé, digamos que si yo me posiciono en este punto y tomo referencia al otro, pues yo ya con esas dos puedo darle coordenadas a los puntos dentro del levantamiento o ya sé cuáles son los puntos que tengo que conocer en el momento de replanteo, entre otros. Como les dije, es una herramienta muy útil y también es para el cálculo y control del movimiento de tierras. Hay equipos ya que están robotizados y pues, apoyan mucho al operario dentro de la topografía, pero básicamente esto es lo que podemos hacer con la estación total. Como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. La desventaja es de que, por ejemplo, en terrenos donde son muy montañosos y las vías son muy curvas o tienen muy poca visibilidad por las mismas montañas, nos toca hacer múltiples armadas. Es decir, nos toca irnos rotando entre deltas o cambios o no sé cómo los conozcan en sus países y posicionarnos varias veces en diferentes puntos, lo que hace que los levantamientos sean más retardados y, y requieran más tiempo. Y pues a la larga, dependiendo si la forma de pago es día de comisión o por metro cuadrado o por metro lineal, como lo estén en su momento en cualquier presupuesto, puede ser hasta más costoso. Por eso, ahora todo se complementa con el GPS diferencial o equipo receptor GNSS, que ya ahora es muy común también en todas las obras, al igual que la estación total. ¿Y qué hacen estos equipos? Esos equipos
nos permiten determinar la posición de un punto sobre la superficie terrestre a través de la utilización de sistemas satelitales que nos dan las coordenadas. Los componentes de este sistema es el receptor GNSS, que es un equipo, como lo tenemos ahí en la imagen, que es el que va a estar fijo en su trípode, y también tenemos otro receptor que hace las veces como de rover o el que pues, se va a mover punto a punto recolectando la información, pero ellos dos no trabajan solitos. Ellos se conectan a través de una controladora o colectora de datos que permiten manejar en campo el equipo y visualizar la información y almacenar los datos. Y ya ahí sería como la parte de campo, ya uno se va desplazando, normalmente se utiliza en longitudes muy extensas, cuando dicen vamos a levantar 20 kilómetros de vía. ¿Cuántas armadas nos tendríamos que, cuántas armadas tendríamos que hacer con una estación total? Mientras yo con un equipo receptor GNSS, pues ellos también tienen su margen de precisión. Entonces hay equipos que permiten 3 kilómetros y así, pues de alcance. Entonces, como que hace que el trabajo sea más ameno, aunque también tiene su desventaja, porque cuando hay zonas donde tenemos un cuerpo de agua, zonas boscosas, en zonas urbanas donde hay edificios muy altos y líneas de alta tensión que permitan pues como la recepción de señal satelital, el equipo puede tener como errores, pero el resto es un equipo muy útil y ya luego después de haber hecho el levantamiento, pasamos con el software de postprocesamiento de datos, que lo que hace es como corregir la información y entregarnos ya las coordenadas planas, porque él toma satelitales y las transforma a planas. Bueno, hay pues diferentes modos de trabajo de los GPS, dependiendo lo que necesitamos dentro del proyecto en el que estemos, pero a grosso modo está el levantamiento estático, que es el que les estaba mencionando, que es un receptor que se mantiene estático por un periodo de tiempo prolongado y ya va otro receptor GNS tomando los puntos con la controladora. También hay un rápido estático, que son tiempos más cortos y utiliza para levantamientos con precisión alta media, porque también cabe aclarar de que esos levantamientos son muy precisos, nos pueden dar precisión centimétrica y milimétrica. Y el cinemático, que él va recepcionando información a la medida que se mueve, y el RTK, que nos da coordenadas y mide en tiempo real y hace las correcciones en la base. También nos sirve para replanteos, para monitoreos de formaciones, digamos, si hay dentro del proyecto vial un movimiento de tierra, nos permite pues, hacer como un monitoreo de esa deformación y para los levantamientos básicos como les venía contando. Y ya tenemos otros que también se han utilizado en la topografía vial, que son los drones. Aunque es una tecnología muy reciente, ya pues tiene como mucho uso en la infraestructura, no solamente en la topografía, sino que también en arquitectura, pues son equipos muy completos. Y esto lo que nos permite es hacer levantamientos con buena precisión. Ya la precisión depende de también si hay obstáculos como árboles eh, que no permitan como ver o al sensor identificar el terreno como está, pero digamos, es un equipo muy utilizado para levantamientos en topografía, también para más que todo como de zonas muy extensas. Y los teodolitos, que aunque parecen una estación total, no son como tan similares porque a diferencia de la estación, estos no tienen medición láser. Entonces, cuando se usaron, y también cuando se usan, porque todavía los usan, las mediciones en campo son a cinta, o sea, con la lienza, entre los cadeneros, lo que hace que su trabajo sea más extenso y más
no tan práctico. Entonces, todavía se usa, pero ya no es tan común. Pero sí fue una herramienta que en su momento le facilitó la vida al hombre. De pronto, hasta aquí dudas, preguntas, inquietudes. Voy a activar micrófono. Buenas tardes. Una pregunta. Una preguntota. Estaba oyendo de, bueno, Se escucha correcto, se escucha Muchas bien. Sí, se gracias. escucha. Entonces, íbamos en la parte si tenían alguna pregunta, duda, inquietud acerca de los instrumentos topográficos. Sí, se escucha. Buenas tardes, buenas noches, desde Colombia. Una pregunta, digamos, para manejarla, el equipo, ¿cómo hace uno para manejarla bien desde la pantalla? ¿Me repite, por favor, cómo hace para manejar? O sea, para tomar medidas, que yo Ok, para tomar medidas con los equipos, normalmente ellos tienen, pues en su programación dentro del equipo, unos programas. Entonces, digamos, uno configura dentro del equipo, crea un archivo con el nombre levantamiento. Como les dije, pues se posiciona ya en cuanto al manejo. Uno lo que hace es referenciarse, uno coloca las coordenadas en las que está posicionado, coloca la referencia atrás, como diríamos acá en Colombia, y luego él nos lleva como, cuando terminamos de configurar, a una parte donde ya con un botoncito, pues él tiene la opción de medir. Uno va tripando el botón a medida de los puntos que quiere levantar. No sé si fue lo suficientemente clara. ¿Me confirmas, por favor? Bueno, señora, entonces, ¿Alguna otra pregunta? Acerca de los levantamientos que hacen en las vías, se consideran algunas normas. ¿Se consideran que, perdón? O sea, para hacer un levantamiento de una curva en la vía, esas cuestiones, se consideran algunas normas, tienen que cumplir algunas normas. Por ejemplo, el INVIA, no sé. Sí, señor, sí se consideran algunas normas. Tanto para la referenciación de lo que vayamos a levantar, sí se deben de cumplir unos estándares y pues que esté en un sistema de georreferencia. Normalmente, por ejemplo, en Colombia, las autoridades tienen como cierto precaución de cuando uno entrega un proyecto, este debe estar referenciado, digamos que esté en un sistema de coordenadas que esté acorde a la normativa del país. Eso como uno. Como dos, los levantamientos topográficos en Colombia, yo lo pensaba decir más adelante, pero me voy a adelantar, es que en Colombia hay una reglamentación que inicialmente define quiénes son los profesionales que pueden ejercer topografía en Colombia, que eso es muy importante. Dos, digamos, dependiendo de la entidad con la que uno trabaje, eh, o digamos, el proyecto que vayamos a realizar, el levantamiento debe cumplir con ciertos estándares. Entonces, digamos, la densidad de los puntos de topografía que se deben de tomar a cada cierta distancia, o en su defecto, que, pues, digamos, deben ser levantamientos a detalle, entonces debe de contener más puntos, que de pronto ya la presentación de los planos sea en una escala específica, eh, pero ya eso depende, es como con la entidad con la que uno trabaje, pero sí, sí se tiene una normativa al respecto. Bueno, ya después de esa ronda de intervención, si tienen más duditas, me las pueden dejar en los comentarios, yo las iré respondiendo a la medida que abra esos espacios para conversar con ustedes.
Continúo. Entonces, tenemos conceptos clave dentro de la topografía vial. Bueno, en esos conceptos clave son terminología que vamos a encontrar muchísimo en este contexto. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, el eje vial. El eje vial es la línea central del trazado de la vía. A grosso modo, y en términos comunes, es eso. Que podríamos de pronto mirar visualmente como la línea de separación de las calzadas. En este caso, pues cuando tenemos un ejemplo como el de la imagen, podría asemejarse, no siempre se cumple, pero podría asemejarse así, como visualmente es la línea central del trazado de la vía. Y también tenemos la rasante. En términos técnicos, la línea es la línea que representa la altitud longitudinal del eje vial y que afecta directamente a los movimientos de tierra. Pero la rasante, en términos comunes, podríamos decir que es la superficie de rodadura de los carros. Es ya el nivel piso acabado, como dirían en arquitectura, es la última capa del pavimento, ya es por donde pasan las ruedas de los carros. Esa es la rasante. En otras denominaciones se podrá ver como cota roja o cota de rasante o la línea del proyecto, pero normalmente se conoce como la rasante. Otro concepto clave es la pendiente. Todos considero yo que conocemos visualmente que es una pendiente, pero técnicamente es la relación que hay entre el desnivel respecto a una distancia. Acá tenemos unos ejemplos, se puede expresar en porcentajes o muchas veces también la vemos expresada en grados. Y el peralte. El peralte de una vía es una inclinación en la curva que permite compensar la fuerza centrífuga. Si no existiera este peralte en una vía, los carros al ingresar a las curvas se descarrilan. Entonces este peralte existe por la seguridad de la vía. Al igual que las pendientes, pues está la pendiente longitudinal, que es la que varía a través de la longitud total de la vía desde el inicio hasta el final, como también las pendientes transversales o que también se denominan como bombeo, que nos permiten las pendientes dentro de la vía, de evacuar el agua escorrentía y evacuar el agua lluvia a las respectivas cunetas y ya pues a los desagües. Son conceptos claves dentro de la topografía vial. También tenemos el perfil longitudinal, que lo estaba mencionando ahorita, que es la representación gráfica de todo el desnivel a lo largo de la vía. O sea, este nos permite conocer si la pendiente se inclina o declina. Con esto podremos ver más adelante lo de las curvas verticales, que es lo más fundamental, pero efectivamente es como cómo varían los desniveles de la vía desde su inicio hasta el final. Y las secciones transversales, aunque es muy similar la definición ahí al perfil longitudinal, esta no va a lo largo de la vía, sino a lo ancho de la calzada. Entonces, nos permite ver en la sección de vía cómo se comporta el terreno o la rasante. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en la parte de abajo, a su derecha, vemos unas secciones típicas que podemos encontrar en cualquier proyecto vial. Se definen en 3 secciones típicas. Tenemos una sección mixta, que es el primer caso, donde podemos ver que la línea roja sería como la cota del proyecto o la cota de la rasante, y la línea verde se asemeja al terreno natural. Entonces ahí podemos definir de que tenemos una sección mixta. ¿Por qué? Porque tenemos una sección de corte donde el terreno está superior a la rasante y una sección de relleno porque la cota de rasante está superior a la cota del terreno. Como en el caso 2, que tenemos una sección de corte porque
El terreno, que es la línea verde, está por encima de la línea roja, que sería la rasante. Y asimismo, en la sección 3 tendríamos una sección de lleno, porque la vía está superior al nivel del terreno, sobre un terraplén. Eso serían las secciones como más típicas que se conocen dentro de la topografía vial. Ya entrando en materia, en cuanto a las vías, vamos a hablar de curvas horizontales y verticales. Todos acá hemos viajado alguna vez en carretera y conocemos las curvas horizontales. ¿Qué permiten esas curvas? Cambiar la dirección del trazado. Hay de varios tipos, hay simples, compuestas y de transición. Tienen parámetros claves como radio, ángulo central, cuerda y tangente. Las curvas se definen dependiendo de la topografía donde estemos. Por ejemplo, en zonas donde, digamos, muy rurales y donde haya una topografía muy abrupta, que hay muchas montañas y o sea, no es como tanta facilidad de hacer vías rectas, ocurren esos casos donde hay muchas curvas. Normalmente en Colombia, en estos casos de vías rurales, pues, hay muchas curvas simples. Curvas donde vienen dos líneas rectas y se encuentran con una curva circular. Entonces es una transición muy abrupta, lo que permite que cuando uno vaya conduciendo es hacer como un frenado inmediato para poder que, digamos, no ocurran accidentes. Cosa que no pasa con las curvas de transición, también en Colombia, con los proyectos 4G y ya pues que se habla 5G, que permiten a Colombia conectar el centro del país con los puertos y pues que en realidad esas vías están en doble calzada, puentes y túneles porque se buscan acortar distancias y mejorar tiempos de velocidad, tiempos y velocidad, sí. Eh, Como son vías, digamos, de alto flujo y de alta velocidad, las curvas simples no nos sirven. Entonces, para eso vienen las curvas de transición que permiten, como uno va a mayor velocidad, ir transicionando a la curva circular, de tal forma pues que obviamente debe desacelerar porque, por seguridad, pero nos permite ir más rápido dentro de los carriles. Y ya las curvas compuestas, que pues en terrenos muy abruptos, pues toca combinar varios radios de circunferencia para poder darle forma a una curvatura que pueda cambiar la dirección del trazado de las vías. Acá les muestro más o menos cómo sería la geometría de una vía. A su lado izquierdo tenemos una curva circular simple. Así más o menos es la geometría que tienen definida en Colombia, el Instituto Nacional de Vías. Y al lado derecho tenemos una curva espiral, círculo espiral, o espiral como conocemos comúnmente. Entonces ahí se ve como van ingresando en la tangente, que son las líneas que cortan con la circunferencia, abruptamente en la curva circular. En cambio, en la espiral, ella va transicionando hasta que llega a la curvatura y vuelve y sale de ella más fácilmente. Ahora hablamos de las curvas verticales. Como tenemos en la imagen superior derecha, ¿por qué son importantes las curvas verticales? Porque nos permiten cambiar la pendiente, el perfil longitudinal. Muchas veces hay que bajar dentro de una vía, hay que subir. Entonces, como vemos en la imagen superior derecha, tenemos un ejemplo muy claro de cómo se comporta una pendiente en una vía. ¿Qué podemos notar ahí? O no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno sube por ese tipo de carreteras, uno no puede ver qué carro viene en el otro sentido. Entonces, por factores de seguridad, se recomienda como que no hacer inclinaciones tan abruptas en una curva vertical por seguridad. De alguna otra forma, hay dos tipos, hay convexas y cóncavas. Digamos, convexas es como forma de montañita y cóncavas en forma para, digamos,
que los términos no se vuelvan así como tan corchadores, digamos, para poder relacionar de una forma más común. También son importantes las curvas verticales al momento del drenaje de las aguas. Como yo les decía, o sea, las vías deben de drenar el agua escorrentía y el agua lluvia, por seguridad. Entonces, nos permite también definir cuáles son los puntos de la vía más bajos donde deben ubicarse las horas de drenaje. Porque supongamos, si yo tengo una alcantarilla finalizando o en el pico o en la cima de la curva, ¿ustedes creen que la alcantarilla trabajaría? No, porque el agua siempre va a correr al nivel más bajo. Entonces, eso nos permite revisar ese tipo de drenajes en la vía y también por confort del conductor. Cuando yo digo confort del conductor, hago referencia a que vamos a pensar en ese caso, en esa misma imagen. Y yo voy en un carro muy largo, digamos una tractomula, llegará un punto en el que el carro se quedará en la mitad, tambaleando, porque como es un carro tan largo, me va a quedar como una especie de mataculín o sub y baja, ese jueguito de niños, porque el carro no va a tener forma de poder continuar dentro de la vía, porque la curvatura es muy, muy cerrada. O en su efecto contrario, vamos descendiendo y nos encontramos con una curva muy cerrada y el carro no va a poder seguir porque cuando digamos, la parte de adelante del carro baje, al subir va a chocar con el piso, con la carretera y no va a poder desplazarse. Entonces, por eso es como tan importante en el confort del conductor. Acá tenemos como varios ejemplos cómo se comportaría pues en una curva vertical en el trazado vial, ya sería pues la línea rasante por donde pasan los carros, como se ve en la imagen de la derecha, y en la izquierda podríamos decir que la línea doble es como la línea del terreno natural, o sea, como está en campo configurado el terreno, y la línea más suavecita, la que está ondulada de una forma más eficiente, sería como la línea de la vía. Entonces nos permite ya transitar los carros con mayor seguridad y confort. Entonces, por lo tanto, ¿qué consideraciones deberíamos tener en topografía hablando de curvas horizontales y verticales? Que afecta en las estructuras asociadas al diseño geométrico de carreteras o estructuras de la vía como tal, como un puente. Por ejemplo, yo voy a hacer un puente, yo necesito saber cómo es el perfil longitudinal de la vía para poder yo saber pues, si es necesario el puente o no, un muro de contención. Claro, porque si yo ya sé cómo es la sección transversal de la vía y digamos como les mostré en la imagen, tengo una sección mixta y tengo un relleno muy grande, esa estructura de pavimento necesita una contención lateral, entonces necesito un muro de contención. También tiene un impacto directo en la cantidad de cortes y rellenos, tanto cortes de taludes para poder darle forma a las curvas horizontales, como cortes de terreno para poder darle forma a las curvas verticales. Y también esto nos permite tener como precisión en los puntos de replanteo claves, como en las tangentes de la curva y los puntos de curvatura. Entonces, más o menos esa es la importancia de las curvas horizontales y verticales en la topografía vial. Son el eje, la columna vertebral de las vías, porque de ellas es que se conforma. De pronto hasta acá, dudas, preguntas, inquietudes, voy a activar micrófono. Buenas noches, ingeniera. Para trazar una curva hay que respetar los ejes de las vías.
Sí, señor, para trazar una curva se debe respetar los ejes de las vías. Giraldo Martínez tiene la mano levantada. Están como tímidos hoy, entonces voy a continuar. Porque si ustedes no preguntan, yo entiendo y asumo de que estamos entendiendo todo y me parece perfecto, pero si tienen alguna duda, ese es el espacio, un comentario adicional, lo recibo con mucho amor y estoy acá para responderles. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Sí, habla con Giraldo Martínez. Yo soy topógrafo de por acá del departamento de Nariño y quería hacerle una aclaratoria en cuanto al eje vial. El eje de las vías nosotros lo determinamos determinando el punto crítico. Del punto crítico se mide la semibanca tomando dos puntos críticos. Entonces esos dos puntos se los uniría para formar las tangentes y donde se corten las dos tangentes, entonces se forman las curvas. Hay que tener en cuenta ese puntico, que hay que determinar los puntos críticos para determinar los ejes viales. Gracias por su precisión. ¿Algún otro comentario? Ingeniero, le hago una pregunta. Para trazar una curva se necesita el PI, el PT y el PC. Sí, claro. Lo que tú mencionas como PI, PC y PT son uno de los componentes de la vía. Entonces, para poder trazarla, debemos de tenerlos en cuenta, claro. Exacto, así es. Cristian Andrés tiene la mano levantada. Y Davinson Palacio, y con eso cerramos esta ronda de preguntas. Davinson, te escucho. Bueno, entonces continuamos con la normativa básica y referencias topográficas oficiales. Cuando decimos normativa básica, es toda la normativa vial y topográfica. Como les hablé inicialmente, en Colombia hay una normativa, que es la Ley 70 del 79, que da muchas referencias de quiénes son los que pueden ejercer topografía, también las instituciones que imparten el conocimiento topográfico, cuáles son las consideraciones que deben de tener, entre otras. Pero también hay otro tipo de normativas, que son las normas de seguridad, visibilidad, radios mínimos y pendientes máximas, que esas las pueden conseguir con los institutos de vías de sus países, o también están en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o en los ministerios de vías, o en los ministerios de infraestructura, dependiendo pues como lo que aplique en sus países. Y esas normativas lo que hacen es como dar referencias topográficas y como regulaciones y estándares que definen los levantamientos topográficos y geodésicos, así como también dan pautas sobre las referencias oficiales que se deben utilizar según los institutos geográficos nacionales que apliquen en sus países y qué estándares deben de cumplir para mantener pues como la red geodésica oficial. Cabe también anotar de que de esto deriva otros temas como los sistemas de coordenadas oficiales, las referencias geodésicas y la cartografía oficial. Entonces, decimos que los sistemas de coordenadas es un marco geométrico que permite ubicar puntos en el espacio con valores numéricos, que es lo que llamamos coordenadas. Hay pues tipos de coordenadas, están las coordenadas geográficas y las coordenadas planas o proyectadas.
Cuando hablamos de coordenadas geográficas, un ejemplo muy común que muchos hemos utilizado y es Google Maps. Google Maps trabaja con coordenadas geográficas. Pues también se puede configurar en otros sistemas, pero comúnmente lo conocemos con coordenadas geográficas, con latitud, longitud y altura. Pues que la latitud sabemos que es la distancia angular al norte o al sur a través de desde la línea del Ecuador. La longitud es la distancia angular al este o al oeste desde el meridiano de Greenwich, y la altura es la altura sobre el elipsoide. Pues cabe anotar de que también en el sistema de coordenadas es, es muy compatible con otros sistemas del mundo, pues casi que podríamos decirse que se utiliza en todo el mundo y es muy práctico, pero también tiene su desventaja porque no es como tan común para mediciones lineales. Ya tenemos el sistema de coordenadas planas, que lo que busca ese sistema es proyectar toda la superficie de la Tierra, o por lo menos una porción de estudio, la que queramos realizar, sobre un plano. Y ya pues a través de modelos matemáticos se le asignan coordenadas norte, este, para que se puedan ubicar puntos sobre ese plano. Hay tipos comunes pues de proyecciones, que vamos a hablar de las proyecciones, es como esa forma en la que podemos desdibujar la Tierra, por decirlo de alguna forma, y convertirla en un plano. Entonces, hay varios tipos de proyecciones que nos dan como ese sistema, otras coordenadas como la UTM, que divide la Tierra en 60 zonas de 6 grados, y cada persona dentro de UTM tiene su coordenada norte o este. Son utilizadas comúnmente, pero también, o por lo menos en Colombia, está la proyección Gauss-Krüger, que aunque es similar a la UTM, pues es más precisa porque no tiene como tanta variación, y pues nos permite hacer como medidas en metros lineales y para el cálculo de directos de distancias, áreas y pendientes. Por ejemplo, en Colombia se está transicionando. Inicialmente Colombia tenía 5 orígenes cartesianos y ya ahora se pasó a un solo origen nacional. Y esto permite pues de que haya como más conexión entre levantamientos, porque digamos yo podría utilizar un sistema simplemente por desconocimiento y digamos el trabajo no va a quedar mal, el trabajo queda bien, pero queda mal referenciado. Entonces la utilización de los sistemas de coordenadas oficiales es muy importante porque nos permite ubicar el trabajo que estamos realizando, en este caso un proyecto vial, en la realidad donde geográficamente se ubica. Y también ya pues los sistemas de coordenadas locales o de obra, que sucede que en muchos proyectos se trabajan con coordenadas que le llaman asumidas. Entonces, digamos, son para términos de practicidad, pero normalmente todos los trabajos de topografía que se presenten ante una entidad oficial deben ir georreferenciados. Luego también tenemos las referencias geodésicas, que acá pues tengo compañeros topógrafos y no me dejan mentir, que acá en Colombia tenemos el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para Colombia, donde ellos tienen una red de puntos de control desplegadas en todo el territorio nacional. Entonces, las referencias geodésicas que ya están en Colombia nos permiten, digamos, no tengo acceso a sistemas de coordenadas oficiales porque estoy en un punto sin internet, no tengo GPS, nada, pero yo sé que estoy en este municipio, yo me puedo acercar a una oficina de planeación municipal, a un ministerio público de infraestructura o lo que sea, allá me pueden regalar información de esas placas que me van a entregar coordenadas geográficas, me van a entregar coordenadas planas, y ellos en su ficha del IGAC me entregan la ubicación y cómo llegar a esa placa. Entonces ya yo tengo como una forma de hacer un trabajo referenciado sin tener otro tipo de herramientas que me puedan llevar a otros sistemas de coordenadas. Y ya la cartografía oficial, que entendemos como un plano cartográfico, una herramienta fundamental en topografía y en ingeniería, que
nos permite, porque como es una representación gráfica y a escala de una porción del terreno, la cartografía oficial nos permite ubicar y orientar geográficamente el área que en la que estemos trabajando. Planificar y diseñar obras, porque en ella podemos tomar áreas a través de la herramienta, pues una herramienta como el escalímetro. También nos sirve como base para proyectos urbanísticos, viales, pues es que la cartografía, como le digo, es una imagen que nos permite tomar mediciones en ella, entonces nos da muchísima información. También nos permite ver como las zonas de pendiente, las alturas, los drenajes y también las posibles zonas de riesgo. Es como cuando no tenemos ni la opción 1, que son los sistemas de coordenadas oficiales, porque no tenemos acceso a ellos, ni tampoco conocemos de la referencia geodésica, yo puedo solicitar en el Instituto Geográfico Nacional la cartografía oficial de la zona y con ella puedo extraer información para mis levantamientos topográficos. Y ya casi que finalizando la sesión, acá les traigo un ejemplo de lo que sería un plano topográfico con una vía incrustada. Entonces, ¿qué podemos notar? Bueno, en cuanto a la presentación del plano, le hace falta información porque un plano topográfico debe contener su norte, aunque tiene su cuadrícula, tiene las curvas de nivel muy bien señaladas y demarcadas. Le hace falta también como la localización, entre otras, pero digamos, esto es a modo de ejemplo. Entonces, ¿qué podemos notar? Cuando nosotros tenemos un levantamiento topográfico y tomamos nuestra nube de puntos con el detalle que se requería o que lo necesitábamos, después de hacer la interpolación y la triangulación del terreno, que ya esos son otros temas, pero básicamente yo lo que hago es como crear triángulos en la nube de puntos y en las líneas de esos triángulos empiezo pues como a sacar las coordenadas, perdón, las cotas de nivel entre esos puntos y ya los voy uniendo y eso es lo que me da paso a las curvas de nivel, porque cada línea corresponde a una cota. Entonces, nos permite, después de haber hecho nuestro levantamiento topográfico, la interpolación, la triangulación, dibujar las curvas de nivel, que ya eso lo hacen muchos programas CAD como Civil 3D, obtener esa imagen. ¿Qué podemos ver? Que hay líneas que son muy juntas, están separadas por una distancia pequeña. ¿Qué quiere decir en ese caso? Por ejemplo, aquí, donde tenemos líneas muy juntas, que la pendiente en esos tramos, pues como asciende en menor distancia, o sea, es muy pendiente. Y acá donde ya se empiezan a separar estas curvas de nivel, es porque ya la pendiente se va como suavizando, minimizando. Cuando ya tenemos, en un caso, podría decirse por acá, aunque acá pues parece como si no hubieran tomado información topográfica, pero digamos a modo de ejemplo, no tuviéramos más curvas de nivel, podríamos decir de que esta zona acá es muy plana. Además, cuando tenemos en un levantamiento topográfico figuras como este tipo, que se van haciendo como circulares y que dependiendo de las cotas, si incrementan o disminuyen, pues sabemos si es un montículo, pues una montaña, o como diríamos comúnmente, estamos llegando a un hueco. También vemos que dentro del plano tenemos una vía, que esta vía inicia en una cota más o menos 290, 300, y por acá estas curvas
aunque no tienen finalización, podríamos decir que la vía está como uniforme. O sea, obviamente ya incrementa el nivel y disminuye, pero están como uniformes porque es un terreno muy pendiente. Pero cuando se hace un diseño geométrico, se busca que ellas vayan como jugando y como inmersas con la topografía del terreno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta vía que va y acá tenemos un contrafuerte. Entonces, la vía, si yo llego y corto así, como acá tenemos distancias tan prolongadas, cuando hagamos la vía o tenemos cortes muy altos o habría la necesidad de hacer un túnel. Entonces, en ese sentido, eh, hay que jugar con la topografía que tenemos. O sea, como ir jugando con el terreno real. Entonces, con esta curvatura que se hace acá, por decirlo así, de esta montaña, ella va suavizando esa forma. De igual forma acá, esto lo que sería para mí aproximadamente como una vaguada, porque presuntamente por acá circule agua, la curva se va yendo de tal forma que probablemente acá necesitamos una alcantarilla, una obra transversal para evacuar el agua, o un boscolver, dependiendo pues de la capacidad. Pero también, como yo, digamos, salgo de esta montaña y entro acá, entonces esta curva me permite ese cambio de dirección de tal forma, de que pues, respeto la topografía que tiene el terreno naturalmente. Y así me voy yendo, ya aquí tenemos hasta finalizar pues como el tramo de vía. Él va en lo posible, como les decía, las curvas horizontales y verticales determinan tanto los cortes y los rellenos que se necesitan. Entonces, por ejemplo, acá vamos en una línea recta y como acá se afectó la montaña, el montículo, entonces acá yo tengo un corte y no necesariamente voy en curva, pero yo sé que de pronto el alineamiento en ese sentido necesitaba ese corte de acuerdo a la curva vertical para poder continuar y pasar la vía por ese tramo. De igual forma acá, presuntamente esto acá sea un relleno. ¿Por qué? Porque si esto es montaña, al yo cortar acá, no va de pronto a tener la capacidad, como acá tenemos líneas muy pendientes de abarcar toda la calzada de la vía, entonces acá podemos tener una, una zona de rellenos, que presuntamente, lo que yo les decía, nos define si necesitamos estructuras de contención o no. Como acá tenemos pendientes muy altas porque tenemos las curvas de nivel muy juntas, presuntamente sí. Agradezco, por favor, no rayen la pantalla. Muchas gracias. Y ya de igual forma en este punto, que puede ser tanto un lleno como un corte. Y, y básicamente esto sería como el ejemplo que les tenía preparado, como ya verlo como desde una perspectiva más real lo que nos encontramos en campo. El plano topográfico, con ya la vía diseñada, más o menos cómo se comportan las curvas de nivel, cómo sería la demostración gráfica de la vía. Acá podemos ver que más o menos nos dan como los elementos del abscisado, eh, pero es como un ejemplo como tal, porque un plano ya topográfico debe contener como más información. Como tenemos diseño geométrico de vías, entonces también tenemos que tener los elementos de la curva, eh, los cuadros de coordenadas, de deltas, entre otras pues, informaciones que se requieren al momento de presentar un plan. Y, déjame un momento, por favor. Y
Y ya para finalizar, que obviamente no quisiéramos que este espacio se acabara porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Tenemos como conclusión que el flujo de un proyecto vial en cuanto al tema topográfico inicia con un levantamiento topográfico inicial, luego está la parte de diseño donde se definen a través del diseño geométrico el eje de la vía, la curvatura y todas las demás estructuras que se requieran para ese proyecto vial. Luego entra nuevamente la topografía con el replanteo en terreno, o sea, convertir esa vía que ya está diseñada en CAD y en planos, llevarlo al terreno donde vamos a trabajar, o sea, pasarlo de papel a terreno. Cuando ya inicien las obras de ejecución, la construcción de la vía como tal, la topografía juega un papel muy, muy importante en el control de obra, en el seguimiento de la obra, tanto en las pendientes, como si hay movimientos de tierra, les decía, pues un control del movimiento de tierra. Y ya lo último es la entrega de la documentación georreferenciada, que para cualquier proyecto con una entidad estatal y pues también con un privado, la información topográfica se debe entregar georreferenciada, porque el plano puede quedar muy bonito, pero si no saben dónde está, no existe prácticamente, no hay manera de cómo ubicarlo. También podemos decidir como conclusión que la topografía es un vínculo entre el diseño y la ejecución vial, y los instrumentos y conceptos que se utilizan en topografía deben usarse bajo normativa que garantice la calidad de lo que estamos haciendo y entregando. Me alegra mucho compartir ese espacio con ustedes. Espero que haya sido lo suficientemente clara. Voy a abrir en ese momento rondas de preguntas, inquietudes, cortas o largas, depende de ustedes, pero agradezco por favor hablen, no sean tan tímidos. Entonces los escucho, Hola. dudas, preguntas, inquietudes. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es como tal, eh, a ver, ¿habrá alguna clase donde nos enseñen a mover el equipo, saber bien cómo va a ser una coordenada, una medida? Aunque vamos a tener en un espacio el cálculo de coordenadas y de cotas en otro módulo, en este espacio, debido pues al tiempo y a la logística, porque es virtual, no podemos tanto así como como el manejo del equipo como tal, pero puedo apoyarte en ese tema en otro espacio. O también puedes apoyarte con material en internet, pero en este espacio no lo tratamos específicamente. Una pregunta, ¿hay algún programa o algo que me pueda ayudar a pasar coordenadas UTM a coordenadas planas? Sí, sí lo existe. De pronto, si no lo saben, les comparto. Ustedes buscan en internet Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Magna Sirgas. Es un programa que tiene la entidad eh, que permite no solamente de UTM a planas, sino geográficas a planas o geográficas a UTM. Es una herramienta muy útil. Es más, regálenme un momento. O yo miro si de pronto con el coordinador del grupo de WhatsApp les puedo compartir el programa para que ustedes lo tengan. Es una plataforma muy fácil, interactiva, no es tan complicada y no pesa tanto. Lo único que tiene es que esté instalado Java, pero sí me encantaría que lo tuvieran. Otra pregunta, Geraldo Martínez. Un aporte. En cuanto a
a los levantamientos topográficos hay que detallar lo máximo posible que se pueda. En cuanto estamos en un terreno, levantar todos los detalles posibles. ¿Para qué? Para evitar, cuando vamos a hacer los replanteos, no encontrarnos con sorpresas en el campo, que apareció un posta, que apareció una casa, que apareció algún detalle que no lo hemos tenido en cuenta en el levantamiento. Entonces, cuando se hagan los diseños, el diseñador siempre tiende a equivocarse. ¿Por qué? Por la poca información que de pronto uno le brinda en los levantamientos topográficos. Ese era Gracias mi por tu aporte. apreciación. Bueno, antes de finalizar, también quiero hacer una aclaración. O sea, yo, Karina Rueda, soy colombiana, actualmente solo he trabajado en mi país, pero yo sé que cada país tiene su normativa. Los invito a que investiguen en las páginas oficiales de los institutos de transporte, o si tienen institutos de vías como en Colombia, también revisen las páginas de los institutos nacionales geográficos de su país, qué información ellos tienen, pero digamos, les puedo compartir pues como desde mi experiencia, porque yo sé que esto es como un lenguaje universal, aunque cambiamos algunas palabras técnicas. La topografía es aquí lo mismo que en Perú, lo mismo que en México en su desarrollo, porque utilizamos los mismos equipos, pero la normativa sí es particular para cada zona. Agradezco entonces el espacio, su tiempo, su dedicación, su compromiso. Y finalizamos el primer módulo. Nos vemos mañana miércoles. Espero que no se pierdan las clases. Acá estoy dispuesta para lo que necesiten. Feliz noche.